Muchas gracias como saben, se reúne en esta mañana, es bueno poder aclarar las dudas que tengamos vinculado justamente a la implementación de la nueva escala de calificaciones. Eh, para eso, por supuesto, hemos invitado a Mercedes Collazo, que integra la comisión académica de la Sectorial de Enseñanza y Educación Permanente. Y bueno, por supuesto, Bettina Tassino como coordinadora de la comisión de grado. Ya el Consejo aprobó la implementación, pero bueno, quedan muchas dudas. Ya empezamos a recibir las propuestas de los responsables de unidades curriculares y bueno, entendemos también que por algunos errores de qué es lo que se pide, qué es lo que hay que responder, era bueno como tener una revisión de toda esta implementación. Así que bueno, tengan sus preguntas y va a ser Bettina entonces una primera intervención al respecto. Muchas gracias. Hola, gracias a todos, a todas por estar acá. Estamos frente a un momento bastante importante en el año, muy justo respecto al inicio de las clases. Eso desde la Comisión de Grados del Consejo nos tenía bastante preocupados y por eso es la convocatoria a esta reunión a la que agradecemos pila que Mercedes se haya tomado el tiempo de estar acá y poder aclarar las dudas. Yo voy a hacer una muy breve presentación de dónde estamos parados, de cuáles fueron las resoluciones del Consejo, que son del lunes pasado, o sea que son bastante recientes, y que seguramente todavía no han permeado a todo el cuerpo docente. Entonces, muy rapidito, algunas cosas generales. Estamos moviéndonos la universidad en su conjunto a una escala conceptual. Una aclaración es que yo voy a hacer esta presentación rápida. Le voy a dar la palabra a Mercedes y también la idea es que podamos dialogar lo más posible, ¿sí? O sea que esto tratemos de que sea bastante ágil para sacarnos las dudas o por lo menos la mayor cantidad de dudas que tengamos. Que seguramente son unas cuantas. Bueno, nos estamos moviendo la universidad a una escala conceptual en el que el foco está en la valoración de los procesos y los resultados de aprendizaje con criterios cualitativos. Esto posiblemente en muchos casos es lo que hacemos en muchas unidades curriculares, estamos evaluando de esta manera, quizá en otras no. La idea es homogeneizar la utilización de estos criterios cualitativos con una escala conceptual que se transforma en estas categorías de aprobación, de excelente a aceptable, pasando por muy bueno y bueno, y dos categorías de reprobación, insuficiente y muy insuficiente. Una cosa bien importante que propone esta escala nueva es la uniformización de los criterios, en dos sentidos. Es que se apliquen los mismos criterios para todas las instancias de evaluación dentro de la misma unidad curricular, que el nivel de aprobación mínimo es aceptable en todas las instancias de evaluación y el máximo es excelente. Y esto tiene una consecuencia y es que no pueden coexistir diferentes criterios ni niveles de aprobación en diferentes instancias. Por lo tanto, no es posible considerar un punto de corte mayor al aceptable para la exoneración del examen, ¿sí? Esa es una práctica y creo que ahí hay uno de los nudos en la reformulación, en repensar muchas de nuestras evaluaciones, porque esto de alguna manera rompe con una lógica que al menos en nuestra facultad está muy instalada, y es que los niveles de exoneración de las evaluaciones durante el curso, parciales, entregas de informes, lo que sea, en general tienen un punto de corte mayor que lo que tienen el examen final en el caso de que haya exoneración total o parcial. Entonces, sé que todos estamos pensando cómo reformular las evaluaciones en aquellos cursos en los que hay exoneración,
para que a la vez no estemos modificando los niveles de exigencia de esos aprendizajes, que es lo que estamos intentando evaluar. Otra de las criterios de uniformidad que se incorporan, y yo saludo que esto ocurra así, porque muchas veces somos excesivamente creativos en las formas en que se nos ocurre evaluar, es la existencia, además de un único umbral de aprobación, en distintos cursos que tienen una tipología. Tenemos que adecuar o ajustar nuestros cursos a estos 4 tipos posibles de evaluación, que son que el curso se apruebe sin examen. Se obtienen las unidades curriculares por las evaluaciones que se realizan durante el curso y no hay posibilidad de que esa unidad curricular tenga examen. Un tipo 2, que es la clásica aprobación por examen obligatorio, independientemente de si hay o no hay evaluaciones durante el curso o de cómo sea la performance de los estudiantes durante el curso, lo que ganan es el derecho a examen o no, y hay, por lo tanto, examen obligatorio. El tipo 3 es el que comentábamos recién, es los cursos que habilitan la exoneración total del examen final, ¿sí? Entonces, hay estudiantes que performan muy bien en las evaluaciones durante el curso y por lo tanto exoneran el examen final y con esas evaluaciones obtienen los créditos de la unidad curricular, y otros estudiantes, unos que no alcanzan el nivel mínimo de suficiencia, y otros estudiantes que no llegan al nivel aceptable para la exoneración, pero que ganan el derecho al examen, ¿tá? Y esos estudiantes obtienen los créditos de la unidad curricular cuando aprueban el examen. Y el cuarto es la aprobación por examen con exoneración parcial, que lo que implica es que siempre hay examen, pero el examen es diferencial en función de la calificación que logró el estudiante durante el curso, ¿tá? Entonces, hay examen, pero hay partes del examen o contenidos del curso que quedan exonerados en función de la calificación que el estudiante obtuvo durante el semestre. Seguro que Mercedes me va a corregir cosas de estas, pues ya le voy anotando cosas ahí, pero básicamente. En Facultad de Ciencias, después de una discusión en una comisión ad hoc que trabajó el año pasado, con bastante discusión a la interna de esa comisión, en la comisión de grado, con las direcciones de las comisiones de carrera, con los distintos órdenes, acordamos un punto de corte en aquellas instancias en que sea necesario adecuar los puntos de corte a porcentajes, ¿sí? Si nosotros ahora nos ponemos a pensar en llevar todo esto a porcentajes, sería contradictorio con lo que estamos diciendo al inicio de la presentación, de que estamos tratando de generar criterios que sean cualitativos. Y esta tabla es la que propone la Comisión Sectorial de Enseñanza y es la que adopta el Consejo de la Facultad de Ciencias en su sesión del lunes pasado. Ya les digo, después de una discusión bastante importante. Y sé que esto puede llegar a generar como dudas respecto a qué es este 50%, cómo exoneran con 50%. Por ahí seguramente van a ir muchos de las preguntas. Lo que es importante es que esto unifica un criterio de aplicación a nivel institucional, ¿tá? Y esa es la resolución del Consejo y lo que propone esta nueva escala de calificación. Hay un concepto que es sin concepto, una categoría en realidad que es sin concepto, que distorsiona en algunos sentidos, pero ahora Mercedes me aclaró algunas cosas, que es una categoría que se usa en algunos momentos, en algunas instancias especiales,
como por ejemplo cuando el curso tiene exoneración del examen y el estudiante está en esa categoría en que no aprobó, perdón, ganó el derecho al examen, pero no exoneró el examen final, y ahí en el acta de examen le va a aparecer sin concepto. O sea, es una categoría de insuficiencia en definitiva, pero que le habilita la ganancia del curso para dar el examen. En aquellas actividades que no llevan calificación, por ejemplo, pasantías o algunas otras actividades que no tienen calificación, ahí se usa el sin concepto. Cuando se migran actividades o cuando cambio de plano de reválidas, lo que antes era sin nota, ahora es sin concepto. Como les decía, estos son los criterios que adoptamos en Facultad de Ciencias con ese punto de corte en 50%. Y en esto voy a ir muy rapidito porque es los casos particulares, pero solo para que vean cómo van a ser las actas de examen y de curso en cada uno de los casos en estas tipologías de los cursos. Cuando el curso se aprueba directamente sin examen, el acta de curso es el momento en que se obtienen los créditos, perdón, de la unidad curricular. No hay examen. Entonces, si el estudiante obtiene de aceptable a excelente, aprueba el curso y obtiene los créditos de la unidad curricular. Cuando es por examen de obligatorio, como tenemos ahora, vamos a tener 2 actas, ¿sí? Pero el acta de curso también tiene calificación, que muchas veces lo único que teníamos era aprobado, ¿sí? Curso aprobado. Ahora tenemos la chance de que ese curso tenga una calificación entre aceptable y excelente, y cualquiera de esas categorías habilita a dar el examen, y luego la evaluación del examen en las categorías de aprobación o de reprobación obtiene o no obtiene los créditos de la unidad curricular. En el caso de la aprobación por exoneración total o examen, y acá hay un error, un error no que cometí yo, sino que cometimos en la comisión de grado, y de hecho el consejo aprobó esto, y esto va a haber que cambiarlo, porque el sin concepto es menor que 50%, es un insuficiente. O sea, es un concepto de insuficiente, pero que habilita a dar el examen. No es una nueva categoría. Entonces, esto hay que cambiarlo, porque en definitiva es insuficiente sin concepto. No, es medio raro, no lo entiendo, me lo acaban de explicar y yo trato de explicárselo, pero Mercedes seguro que sabe mucho más que yo. Y todas las categorías de aceptable a excelente exoneran el examen final y obtienen los créditos de la unidad curricular. Cuando vamos al examen, es un examen estándar y aplicamos los criterios de cualquier examen. Y en el caso de la aprobación por exoneración parcial o por examen, como les decía, es una categoría en que se puede exonerar parte del contenido del curso en el examen, pero de todas maneras hay un examen que va a estar diferenciado según la calificación de los estudiantes. Por ejemplo, es un examen que no tiene el práctico porque le fue muy bien en el práctico, y otros que le fue más o menos tienen examen con práctico incluido. Y ahí lo mismo. Acá hay algo raro. Acá me quedó medio raro esto. No le den bolilla a ese último que tenía como un 60, se ve que lo saqué de otro lado. Entonces, frente a este escenario, los desafíos que entendemos de la comisión de grado a los que nos enfrentamos como cuerpo docente, y con este periodo tan cortito al inicio de los cursos, estamos solicitando ahora que todas las unidades curriculares se ajusten a esa tipología de los cursos, por ejemplo, y lo estamos pidiendo para el 5 de marzo, miércoles 5 de marzo, o sea que trabajaremos en carnaval pensando en eso. Tenemos que tener definidas
esta reformulación de alguna manera de las evaluaciones para el inicio de las clases, cuando el primer día de clase tenemos que saber cómo vamos a evaluar. Creo que esos son los principales desafíos, ¿sí? que tenemos ahora y que también vamos a tener durante el año. Esto no se va a me parece a mí que no se va a resolver fácilmente sin exento de discusión, por lo menos, ¿no? Seguramente de mucha discusión a la interna de los equipos docentes. Y justamente el consejo frente de alguna manera, al temor que plantea el orden estudiantil, en el que se puede malentender que este cambio del aceptable para la exoneración del examen final puede implicar una rebaja de las exigencias que tenga un curso, y frente a eso el temor también era nuestro temor inicialmente cuando no terminamos de entender muy bien esto, cómo iba a funcionar, y seguramente eso nos esté pasando a todos y todas en este momento, pero era un temor legítimo del orden estudiantil vinculado a que se genera un retroceso, o lo que ellos interpretaban como un retroceso, vinculado a la eliminación de la posibilidad de exoneración en aquellos cursos que hoy tienen exoneración. Para eso el Consejo de la Facultad de Ciencias, no sé cuál es la palabra, pero es más que exhorta y más que recomienda. Así que los cursos que tienen exoneración no la quiten, por lo menos por 2 años, ¿sí? Y eso de alguna manera va a implicar que aquellos cursos que tenemos exoneración del examen final, repensemos cómo van a ser las evaluaciones que habilitan a esa exoneración. Creo que esos son como los principales desafíos. Y bueno, Mercedes, le paso a Mercedes y después hacemos todas las preguntas juntas. Bueno, muy buenos días, un placer estar acá. Estamos ya en la recta final. Si les digo que esto empezó en el año 2000, no lo creen. Sí lo creen, porque somos UDELA. Los primeros servicios que empezaron a plantear a la Comisión Sectorial de Enseñanza, que teníamos que ir hacia un cambio de escala porque teníamos además problemas de reconocimiento internacional, fueron los que dieron el puntapié inicial. Me acuerdo que estaba Derecho, Arquitectura. Ahí descubrimos que teníamos una resolución del año 57, porque en realidad nadie sabía qué resolución existía sobre la escala de calificaciones que estábamos aplicando, porque después de la democracia no se volvió a discutir nunca eso. Era un uso y costumbre que venía del año, aparentemente, ¿no? Jurídica encontró que venía del año 57, o sea, preley orgánica, y que fue una adaptación de las definiciones de Facultad de Derecho para el resto de la universidad. Y eso fue lo que usamos cada uno, por eso fuimos tan creativos, ¿no? Cada uno con gran autonomía de la mejor manera posible. Finalmente, en el 2018 llegamos a acuerdos, a los primeros acuerdos, y pandemia mediante, y gracias a que el Prorrectorado de Enseñanza actual, que lo lidera una docente de esta casa, se puso al hombro retomar el tema de la escala porque había quedado un poco stand-by, llegamos ahora finalmente a la aplicación. Si les digo la verdad, yo pensé que no lo iba a ver. O sea que finalmente fue posible. Por supuesto, es un proceso que sigue bajo la lupa y la experimentación. Vamos seguramente a tener que hacer ajustes, pero eso va a surgir de un proceso de evaluación riguroso. Vamos a analizar desde la comisión de seguimiento de la escala que está funcionando en el prorrectorado. Vamos a analizar todos los reglamentos que fueron aprobando los consejos, y vamos a seguir recibiendo todas las inquietudes y demandas estudiantiles y docentes sobre esta temática. El tema fundamental, como para reafirmar los principios, ¿no? Es lograr ser más justos en los procesos de evaluación en términos de
estudiantes universitarios transiten por donde transiten, ¿no? Llegar a una construcción de la calificación que nunca va a ser igual, obviamente, porque hay componentes epistemológicos disciplinares y de tradiciones educativas de cada uno de los servicios y las disciplinas que van a dar variabilidad, pero que por lo menos el sistema de registro en la UDELAR dé cuenta de algo bastante parecido, ¿no? Porque estábamos utilizando muchas escalas a la vez, con umbrales de aprobación distintos, teníamos este régimen con pocos fundamentos pedagógicos de que los cursos, las exoneraciones tienen que ser más exigentes que los exámenes finales. Entonces, ese es el punto primero, ser más justos para el conjunto de los estudiantes universitarios en términos, o sea, una evaluación más democrática desde ese punto de vista. Que no dependa por dónde pasaste, si te fue más fácil o menos fácil. Por otro lado, el problema terrible de una escala de 13 grados que no permitía la discriminación adecuada. Tanto es así que los estudios que se hicieron en el año 2006-2007 que hizo Serna demostraron que en realidad la mayor parte de los estudiantes estaban en el pelotón del 3, del 4, del 5 y casi no teníamos excelencia en la universidad. Y sabemos que eso no es así, que nuestros estudiantes caminan realizan un proceso que es muy exigente, sigue siendo muy exigente en general en la Universidad de la República, y cuando van a asumir sus posgrados posteriormente, así lo demuestran. Entonces, el tema de mejorar la discriminación fue clave. Pensamos en hacer una escala numérica más chica inicialmente, o sea, que podría haber sido también. Pero en aquel entonces, en el 2018, hubo un convencimiento de que teníamos que ir a una escala conceptual, básica, que nos obligara a poner nuevamente cabeza en nuestros acuerdos de criterios de evaluación de los aprendizajes. Entonces, volver a discutir qué es un bueno, qué es un muy bueno, qué es un excelente, pero no declinar la posibilidad de que eso se convierta en una escala numérica, que no la vamos a usar nosotros, pero sí el sistema. La escala conceptual tiene una traducción a una escala del 1 al 10, que es la que va a permitir, que ya está definida, hecha por matemáticos, que va a permitir establecer promedios. Incorporamos por primera vez la ponderación por créditos, los promedios con ponderación por créditos, que era un elemento que todavía no habíamos incorporado. Entonces, vamos a tener una comparabilidad, digamos, internacional que se nos va a facilitar. ¿Tá? La escala de 13 grados hacía muy difícil, con un umbral de aprobación en 3, hacía muy difícil la comprensión en el exterior de las calificaciones de nuestros estudiantes. Entonces, invitarlos a hacer un repienso, ¿no? De nuestros criterios de evaluación, volver a calibrarnos entre nosotros, dentro de los equipos docentes. Yo lo estoy viendo en algunos colectivos y la verdad que está resultando fantástico. O sea, la gente vuelve a discutir todos los criterios, se vuelve a discutir incluso para formar a los docentes más jóvenes. Se va a aplicar, además, importante decirlo, porque me lo preguntaste antes, al grado y al posgrado, y ahí tenemos un punto que hay que resolver, que nos dimos cuenta, como siempre sucede en estos casos, que no habíamos previsto, que son las tesis. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos todo el sistema de equivalencia que nos presentó el CESIU para escalas de grado y escala de posgrados en uso, pero no tuvimos en cuenta que muchas reglamentaciones de los posgrados, las tesis van con, no sé, pienso en la maestría en la que estoy yo, aprobación, convención y recomendación de publicación. Y en otros aprobado y no aprobado. Es más,
la ordenanza cuando discutimos la ordenanza de posgrado que está a punto de aprobarse, quedó en un aprobado o no aprobado. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí no será porque no lo peleé, pero lo peleé. Ahora lo vamos a tener que rever. ¿Por qué? Porque si nosotros, me parece que hay un argumento que es de peso, la escolaridad, pongamos de ejemplo, de una maestría que tiene cursos y que tiene tesis, va a tener también el promedio común y el promedio ponderado por crédito. Si nosotros no calificamos las tesis, estamos bajando el promedio ponderado por créditos. ¿Tá? Y eso sería muy injusto porque las tesis son lo que más valen también. Entonces me parece que criteriosamente vamos a llegar a un acuerdo de que se aplique la escala como se había definido en el 18 para todos los elementos que están en juego en las escolaridades. Ahora ya te doy. Después, otra cosa a clarificar que también les preocupaba a ustedes, el sin concepto. En realidad, el ideal hubiera sido que el sin concepto fuera, para los cursos que exoneran, fuera una H habilitado, ¿no? Hubiera sido el mejor concepto de los conceptos. También se discutió, bueno, por razones de funcionalidad del sistema, seguramente de no complejizar más de lo que era ya el proceso en sí mismo de traspaso de todas las calificaciones a la nueva escala, quedó con la noción de sin concepto. Veremos si es una cosa que no podemos modificar de futuro. ¿Tá? Y en el instructivo que nosotros dimos, en el documento general que elevó la comisión de seguimiento, generamos una confusión, que fue la confusión que se generó acá en facultad. Quiere decir que ustedes leyeron muy bien los documentos, porque era lo que sugería el documento, no es una cuestión que ustedes inventaron. No tenemos una séptima categoría sin concepto, son 6 categorías. Y cuando un estudiante no alcanza los mínimos para el aceptable en los cursos con régimen de exoneración, lo que tiene es un insuficiente. ¿Qué pasa? Yo no le puedo poner un insuficiente, porque automáticamente está perdido el curso, porque ahora yo ya no puedo cambiar como hacíamos antes. No, el sistema nos permitía decir, aprueba con muy bueno, aprueba con bueno, aprueba, ¿no? Ahora no, si yo tengo un insuficiente está en la categoría reprobado. Entonces lo tengo que registrar como sin concepto el insuficiente hasta que dé el examen y finalmente aparecerá la calificación del examen. ¿Se entiende? Entonces, no tenemos por debajo, en el caso de ustedes, del 50, el sin concepto y después el insuficiente y después el muy insuficiente. No, tenemos 2 categorías, insuficiente y muy insuficiente. Es un pequeño ajuste. Lo que tenemos que tener claro es que lo que se registra es un sin concepto. Cuando yo el estudiante no alcanzó y está en el nivel que fijé para el insuficiente, le pongo un sin concepto en el acta. De todas maneras, en este caso, los estudiantes que no aprueban el curso y que no tienen derecho a examen serían unos muy insuficientes. O sea, en ese caso se sustituye el insuficiente, ese escaloncito, por el sin concepto. Ok. Muy insuficiente era nuestro viejo deficiente, que es el que finalmente perdió el curso. ¿Ah? El viejo deficiente que lo derogamos también. Allá hay palabras pedidas. Nos quedamos con... No, una cosa que te quería consultar por el tema, tú hablaste de las tesis de posgrado. En las actividades de posgrado también existen actividades que son creditizadas, que van normalmente y van sin nota, como puede ser un concurso ganado, una publicación realizada o una pasantía
o algunos seminarios inclusive, que no les asignan nota porque no tienen nota y actualmente pasarían a ser sin concepto. Entonces, claro, que una persona tenga en una escolaridad de posgrado una actividad que dice sin concepto, como que queda medio raro. Queda medio raro. Entonces, no es solamente la tesis final, sino que esas actividades que no tienen nota, porque no se le puede poner nota a una publicación o no se le puede poner nota a un concurso, este, van sin concepto y eso en la escolaridad queda raro. Por otro lado, me pedí acá, Janina, que explicaran un poco de nuevo el tema de la diferencia del insuficiente que pasaría a ser sin concepto en lugar de ser insuficiente y eso generaría el derecho a examen. Que si eso lo podías repetir. Ah, Ah, gracias. Lo, lo primero, para no perderme, a ver, lo primero iba, hacia ahora ya me fui al segundo tema, lo primero era los 5 conceptos en las escolaridades de posgrado. Bien, esos figuraban como antes, sin nota. Bueno, es igual de horrible sin nota que sin concepto. Quizás sin concepto no, es peor en este sentido, en que transparenta más que no lo evaluamos. Que no lo evaluamos en el sentido de otorgar, definir un proceso de evaluación específico y otorgarle una calificación, ¿no? Por supuesto, tienen que haber alcanzado una suficiencia. Cuando el CESIU nos mostró todo lo que había en las escolaridades de la universidad sin nota, era impresionante. Impresionante, no les puedo decir todo lo que hay. Muchísima cosa. Ahora, en ese caso nosotros lo que se planteó es que cada uno discuta lo más estrictamente posible y defina qué actividades, tanto para el grado como para el posgrado, qué actividades no va a ser posible que tengan calificación, bajo ningún concepto, ¿no? Y esas van a ir sin concepto. En el futuro quizás también podamos cambiar cómo lo llamamos, ¿no? Yo creo que tenemos que poder ajustar los sistemas a lo que nosotros queremos comunicar en materia de evaluación educativa. Deberíamos poder, pero que no se enoje el CESIU porque esto va a estar online, porque yo siempre digo que es un problema técnico. No es un problema técnico de falta de disposición, son decisiones que se toman para hacer factibles procesos que hay que hacerlos en tiempos y con complejidades brutales, ¿no? En tiempos adecuados y complejidades brutales. Entonces, bueno, ahora no íbamos a entrar en eso, pero probablemente de futuro eso lo vamos a tener que ir ajustando. Pero de todas maneras, hay que hacer un esfuerzo grande, lo discutimos mucho con ingeniería, hay que hacer un esfuerzo grande. Por ejemplo, ellos todos, los proyectos, los talleres, los tenían todos sin nota. Y son instancias muy importantes. Si yo les pongo sin nota, estoy dando una imagen de que en realidad no tienen tanta gravitación, ¿no? Y por supuesto no me juegan en los promedios. Y uno sabe los esfuerzos que hay detrás de esas unidades curriculares, las pasantías. Entonces ellos volvieron a discutir qué cosas inexorablemente no iban a poder ser sin concepto, como las pasantías, pero pasaron otras, como los talleres, a ser evaluadas. Es hacer un esfuerzo mayor y poder evaluar. Entonces, lo que aparezca en el grado como sin concepto por estas razones tiene que ser mínimo. No sé, un curso introductorio a la universidad que no tiene evaluación, por poner, ¿no? Pero tiene que ser lo mínimo. Por supuesto, otorga créditos. Son excepcionales, son absolutamente excepcionales. Vamos a tratar de presentar la mayor cantidad, ¿no?, de información evaluativa acerca de cada trayectoria. Y después lo segundo era lo del insuficiente. Ahí está. Porque en realidad, a ver, esto costó mucho de entenderse, ¿eh? Costó muchísimo. Nosotros creamos la escala de 6 niveles, con 2 niveles de insuficiencia, incluso inicialmente manejábamos uno,
Y Alicia Caminoni nos dijo no, y menos para una macrouniversidad. Distingan, porque no van a estar en la misma bolsa todos los que están por debajo de la aceptabilidad. Fijamos dos niveles de insuficiencia, que es lo que manejábamos en nuestras prácticas, ¿no? Cuando nosotros decimos, esta persona quedó ahí en el límite, imagínense el área de salud con las pruebas muy masificadas de hace muchos años de múltiple opción. Bueno, los que quedan le faltaron 2 puntos y no entran a cuarto año, ¿eh? O sea, esto no es bobada, ¿no? Entonces, no es lo mismo que una persona que está muy por debajo de eso. Entonces, costó entender que en realidad el que no alcanza en la exoneración por parciales la aceptabilidad es el escalón que le sigue para abajo, que es el insuficiente. Lo que pasa es que no lo podemos registrar como insuficiente porque finalmente reprueba el curso. ¿Tá? Si le quiero dar la chance de dar el examen, le tengo que poner otra cosa, que podría ser, a mí me hubiera gustado la H, habilitado, porque es un concepto que nosotros lo tenemos, ¿no? Habilitado. Y después, en la escolaridad, cuando aprueba, todo eso desaparece. ¿Tá? Entonces, para trabajar con los estudiantes, ellos tienen que entender que cuando están por debajo de la aceptabilidad en el nivel que ustedes definan, en este caso en un 50 y que no sé si va de un 50 a un 30, no lo recuerdo, bueno, en ese caso ha sido insuficiente, porque además conceptualmente ha sido insuficiente, no es otra cosa, ¿no? No es sin concepto. Es insuficiente. Eso es lo que yo tengo que comunicarle al estudiante. Tenés la chance, pero no estuviste ahí, cercano. Entonces, tenés la chance de dar el examen. ¿Ah? No sé si la docente queda... Es transitorio, totalmente transitorio. ¿Está? Eso desaparece. Esa categoría, porque es ese limbo entre que el estudiante no alcanzó el nivel de aceptable para exonerar, pero ganó el derecho al examen. Entonces, en ese caso, nosotros lo habíamos entendido y eso es lo que yo ahora leyendo de vuelta sigo entendiendo eso. Si tú no me lo explicás, entiendo lo mismo de lo que interpretamos, que era como una especie de cuña que se metía entre el aceptable y el insuficiente. Ahora entiendo perfectamente con la explicación de Mercedes que es algo que tenemos que corregir, digamos, en el anexo de implementación. Habría, perdón, habría 3 categorías. Muy insuficiente cuando no aprobó el curso, insuficiente cuando tiene la chance de dar el examen. Pero ahí no le podemos poner insuficiente. A ese insuficiente es al que le ponemos sin concepto, que es el intermedio entre que le fue horrible. Perfecto. Claro. Lu, no te escuché. Que además de esas 2 categorías van después todas las categorías para arriba, del aceptable para arriba, que son las de Esto aprobación. todo. Ta. Pero eso es solo en el caso de los cursos con exoneración. Sí. Ta. Esto lo que rompe, quiebra con nuestra lógica, es de que hasta ahora nosotros a un estudiante que exonera una unidad curricular con el 75%, por ejemplo, es frecuente que pase en nuestra facultad, le pondríamos muy bueno, no le ponemos aceptable a ese estudiante. Entonces, eso es básicamente lo que intenta cambiar esto, ¿no? Capaz que puedes explicar eso un poco. A ver. Sí. O sea, porque en realidad medio que estamos hablando como indistintamente que todos los insuficientes irían sin concepto porque están habilitados a dar el examen. Sin embargo, eso no sería así. O sea, hay una franja de los insuficientes que están más cercanos al aceptable, que son los que son habilitados a dar el examen. Que de hecho lo tengo por acá, ya de paso lo digo, sin concepto mayor o igual a 30% menor que 50.
La insuficiencia iría desde el 50 hasta el 15. Entonces hay una parte que es sin concepto. ¿Se entiende? Ahí va. Acá lo estamos, esto es lo que se va a modificar. El documento está mal. Está mal, está mal. El documento está mal. Justamente lo que estamos diciendo. Nos equivocamos acá. ¿Está? Tenía, pero toda tu explicación, todo lo que dijo Nacho no es verdad. Todo lo que dijo Nacho no es verdad. Fue algo que sugirió el documento que se envió. No fue un tema de la creatividad, digamos, de cada servicio. Muchos servicios lo interpretaron así porque quedaba sugerido así. Eso es un error que cometimos en el proceso de definiciones. Pero entonces yo no entendí, o sea, yo me quedé con cuáles son los que serían sin concepto habilitados para dar el examen y cuáles son los que insuficientes que deben recursar. No entendí cuál es entonces la separación. Ustedes van a tener que redefinir estas dos categorías acá. Esto sale, ¿no? Sale de la tabla de sin concepto y reconstruyo el insuficiente y el muy insuficiente. Voy a poner el muy insuficiente seguramente entre un 30 y un 50. ¿Estamos de acuerdo? Por No. debajo del 30, muy insuficiente. Y administrativamente, yo sé que el que está acá va a tener un sin concepto habilitado del examen. ¿Eh? Pero para nosotros... No es una séptima categoría de la escala, eso es lo que tenemos que entender. Es un sistema de registro de la insuficiencia. Perdón. Yo creo que igualmente para quien evalúa es un escalón, es una séptima categoría. Porque una cosa es, estoy raspando para llegar al 50% o no. Entonces, el raspando puede ser 3% o lo que quiera, pero menor al 50 hasta el 30 es una idea de alguien, de algún estudiante que no llegó aceptable, pero trabajo y habilitado a dar el examen. Inferior al 30%, todas las categorías de insuficiente que queramos. Entonces, no es... No, lo que pasa es que ustedes, a ver, ¿en qué nivel colocan el insuficiente? Es una definición totalmente autónoma, más allá de la sugerencia, ¿no? Que seguramente en la tabla de 50 sería 25 y 25, una cosa así. No lo recuerdo en la original. Ustedes ahí definen hasta dónde llega el insuficiente. Lo que cambia, o sea, porque no tengo necesidad de crear una séptima categoría, porque no estoy obligado a hacer, estamos evaluando los cursos, ¿no? No estoy obligado a hacer 3 categorías de reprobación. Tengo una categoría de insuficiencia que se va a registrar como sin concepto y otra categoría muy insuficiente que reprobé el curso. ¿Se entiende? Pasa que estamos muy habituados, me parece, a lo que tú planteabas antes, de como nosotros en las exoneraciones exigíamos, por razones que nunca discutimos, mayor nivel, ¿no?, de la suficiencia. No sé, ciencias sociales, por ejemplo, la exoneración era con 9, con un promedio de 9, desde hace muchos años. Sentimos que se nos mueve toda la estantería y el insuficiente. Entonces, ¿cómo voy a estar dándole la chance con un insuficiente? Bueno, es que en realidad el insuficiente es el que no llegó a mi umbral básico de exigencia. Si no llegó, es insuficiente. Y es sin concepto si está en el rango que yo defina adecuado o por debajo de ese rango, ya es muy insuficiente. Perdón. Hola, sí, disculpan. Yo simplemente como para redondear un poquito la idea, prácticamente cómo va a funcionar es que todos los estudiantes que yo tenga en esos cursos que tengan exoneración, que caigan dentro del rango de insuficiente, al momento de completar el acta yo simplemente le voy a poner sin concepto y no insuficiente. Y de esa forma van a ir a examen y no van a continuar en el curso. ¿Que tiene el insuficiente?
Eso va a ser definido por nosotros. Pero en términos prácticos, todos los que en esa escala caigan dentro de insuficientes van a ir con sin concepto. Y de ahí van a ir a examen. ¿Se entiende? Los muy Sí, insuficientes, los no. muy insuficientes, los que tienen menos de 30% o menos de 25%, lo que definamos, pierden el curso, tienen que recursar. Por eso ahí, ahora medio rapidito, junté esto de insuficiente y sin concepto, a ver si queda un Bien. poco más claro, ¿Puedo en el hacer una sentido de que eso hay que juntar menos de 50% y más de lo que definamos 30, 25, son estos que en este tipo de cursos en particular no llegaron al aceptable, pero están a un nivel de insuficiencia que les habilita a dar el examen. Hay otros que no. Hay otros estudiantes que directamente pierden el curso. ¿Sí? A mí lo que me genera duda es logísticamente el acta de curso. Entonces, siempre va a quedar abierta por un periodo de, no sé, 2 años. O sea, no se va a poder No, el concluir. acta de curso es el acta de curso. Se cierra, se Pero entrega, punto. pero ellos va a quedar un montón de estudiantes con el sin concepto hasta que den el examen y se les asigne un concepto. Sí, pero ese es el acta de examen, que cuando aprueban el examen obtienen Claro, los pero en la de créditos. curso el estudiante va a aparecer sin concepto. Pero después, Se cierra. Después el estudiante va a dar el examen a los, no sé, 2 años, el periodo que tenga de plazo para dar el examen, y ahí se debería asignar un concepto. en la escolaridad no le va a aparecer Como más eso. docentes no tenemos que ir a tocar ningún acta más de curso. No. Inicialmente el acta de curso va. Entonces no se toca más el acta de curso, el estudiante va a figurar siempre sin concepto, pero en los exámenes, bueno, va a poder rentar. Silvia ahí tiene allá, Gise también, y Lucía, tenías la mano levantada hace un rato. Acá, Silvia, ya que estás ahí. Me gané el micrófono. Tengo 2 preguntas en realidad. No, todo bien. Tengo 2 preguntas en realidad. Una es que me gustaría conocer cuál es muy brevemente, obviamente, repasar el concepto que hay detrás o que se pensó detrás de ponerle, sobre todo en estos cursos categoría 3, de tipo 3, perdón, que la persona en aceptable, digamos, se exonerara el examen. Porque entiendo que se cambia el concepto de lo que es el examen completamente, a mi modo de ver. Y después lo que veo es como algo que tampoco me cierra en los otros tipos de curso. Por ejemplo, en el curso tipo 1 y tipo 2, insuficiente y muy insuficiente reprueban el curso. Pero en el tipo 3, si es insuficiente, tiene la posibilidad, todavía está habilitado, de dar el examen. O sea, tiene más chances el estudiante con una menor performance o con un menor desempeño de terminar ganando el curso que si hubiera hecho un curso tipo 2, por ejemplo. Entonces, no me termina de cerrar ese umbral entre los distintos tipos de curso. Gracias. Todo tiene que ver con el régimen de cursos que yo defino para una unidad curricular específica en un acuerdo interno docente. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Hay cursos que tienen posibilidades de implementar procesos de exoneración y hay cursos que no. ¿No? Hay cursos que no. Piensen en todos los cursos masivos que hay en la UDELAR. Bueno, el régimen de exoneración por parciales no está generalizado en todos los casos. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué yo le exigía en los parciales más que en un examen final? ¿Dónde está el fundamento pedagógico? Desde el punto de vista de la teoría de la evaluación, es exactamente lo contrario. O sea, va a depender mucho de la elaboración de mi instrumento de prueba, obviamente, ¿no? Mientras más instancias de evaluación yo tengo en el proceso educativo, más validez predictiva tiene la calificación que finalmente alcanza el estudiante en esa unidad curricular. Una instancia única de evaluación, eso está muy estudiado, no tiene más valor predictivo
que varias instancias de evaluación. El tema es que yo en las instancias parciales o evaluaciones continuas, de repente ustedes también tienen procesos de construcción bastante más complejos de producciones que hacen los estudiantes, lo que tengo que lograr, y que va a ser ahora quizás eso que tenemos que volver a discutir, es decir, bueno, ¿dónde está la suficiencia en este proceso? ¿No? Porque además no todo va a ser traducible a un porcentaje, ¿no? Imagínense las pruebas solares en el área de la salud, que son la mayoría para todas las actividades clínicas. Entonces, no hay, la decisión del régimen no tiene que ver con la escala. ¿Se entiende? Lo que estamos haciendo es igualar los criterios de evaluación, sea el régimen que sea, y no exigir diferente si es un régimen que si es otro. Nosotros, fíjense, Ciencias Sociales pedía un 9 para los parciales, para exonerar, y pedía un 3 para las pruebas finales, para los exámenes, con un régimen además bastante libre en muchos casos. O sea, ¿se entiende? No hay razones para eso. Si era eso lo que me preguntabas, no sé si era eso lo que me preguntabas. Tú tenés unos objetivos de formación en tu curso y unos resultados de aprendizaje esperados. Eso los tienen que aprobar con parciales o con examen. Claro, pero si mi curso es tipo 2, el estudiante con otro desempeño lo pierde. Pero si mi curso es tipo 3, el estudiante con un desempeño más bajo tiene la opción de dar el examen. Entonces, a lo que voy es conceptualmente, ¿qué espero yo para que el estudiante gane el curso? Debería ser igual en todos los tipos de curso. El estudiante tiene que tener el mismo desempeño para darle la acreditación de que el curso lo ganó con suficiencia, llamarlo con la letra que sea. Entonces, si el estudiante hace un curso de un tipo o del otro, o yo tengo cursos diferentes en mi cátedra con distinto tipo de evaluación, el nivel que estoy exigiéndole va a ser diferente. Porque hay un estudiante, me explico, ese de el insuficiente en ese rango ahí medio como gris, no sé, Sí. que puede seguir en carrera con ese curso y los otros quedan reprobados y tienen que recursar. Eso es lo que no me termina de cerrar. Lo que dice Silvia es que en un curso que tiene examen obligatorio, quien tiene insuficiente acá Perdió tiene que todo. recursar. Cuando tiene la posibilidad de exoneración, si tiene insuficiente, lo habilita a dar el examen. No tiene que Que eso- recursar necesariamente, puede dar el examen y si lo pierde lo puede dar de vuelta, o sea, no tiene que Eso, recursar. sí, Entonces, lo entendí. que yo le estoy pidiendo al estudiante conceptualmente es diferente. Eso es lo que no me termina Son de cerrar. distintos tipos de curso. Bueno, ¿está bien? Son distintos Sí, tipos de son curso. distintos tipos de curso. Entonces, seguramente en un curso, por lo menos lo que pasa acá es un curso que tiene examen obligatorio, el tipo de evaluaciones que hay durante el curso, a veces no hay ningún tipo de evaluación, ni siquiera tienen que venir. O vienen a un práctico y después dan el examen. O sea, los tipos de evaluación que hay en el curso que no tiene exoneración, en general son evaluaciones mucho menos de peso, porque el estudiante va a tener que dar el examen sí o sí. O sea, muchas veces tenés que venir a los prácticos y no hay otro tipo de evaluación que venir a tales actividades. No hay en muchos de estos cursos, creo que la gran dificultad en estos cursos va a ser poner la escala esa de excelente, aceptable, cuando no lo evaluamos en el curso. Muchas veces es el requisito para aprobar el examen es entregar 2 prácticos y venir al 75% de las clases. Entonces, es como un nivel distinto de las evaluaciones que estamos poniendo durante el curso, ¿no? Está interesantísima la observación. Si uno tiene un curso que en el proceso educativo exige en los niveles, no con parciales, no me coloco en el nivel 3, me coloco en el nivel 2,
Si yo puedo garantizar que en el proceso educativo, con un proceso de evaluación continua, ¿no? El estudiante alcanza el nivel y podría no estar rindiendo examen, en realidad lo tengo en la categoría 3. Es régimen de exoneración, ya no por parciales, exoneración por evaluación continua. Pero yo eso tengo que tener la certeza de que lo hago igualado a lo que sería la exigencia del examen final. ¿Se entiende? Los que solo aprueban, hay muchos cursos en la universidad que son de asistencia obligatoria y examen obligatorio. ¿Qué van a hacer en el acta de curso? Le van a poner un aceptable a todo el mundo. Sí, llegó la suficiencia de asistencia y punto. En realidad tiene que tener la asistencia cumplida para poder rendir el examen y va a ser así. Bueno, si yo además les pido en el proceso educativo algunas cosas más que no lleguen a la exigencia del examen final, será así y estás en el nivel 2, pero si llegan a la exigencia del examen final por proceso de evaluación continua, vas a tener que estar en el 3. Mercedes, en ese caso que decís, o de lo que decía Silvia recién, vamos a ponerle a todos los estudiantes aceptable, pues no tenemos cómo discriminar porque no tenemos mecanismos de evaluación durante el curso, y es lo que antes poníamos curso aprobado, y todos, o no todos, hay algunos que les va a ir muy mal y que no vinieron, entonces tampoco ni siquiera aprobaron el curso. En ese momento nuestras actas de curso eran aprobado o no aprobado, o sea, habilitaba a dar el examen o no. Y ahora, punto. Y allá atrás. Hola, creo que mi pregunta es más bien para Betina o para Mónica, pues hablando de 5 de marzo, entonces tengo dos dudas. Ustedes están repartiendo un documento para los que tenemos clases primer semestre, que en el caso de mi curso lo rebotaron, ahora entendí la razón. Entonces la pregunta es, me preocupa el otro documento que está en las vedelías, que tiene validez de 5 años y que los estudiantes tienen acceso a ese compromiso de estabilidad de un curso por 5 años, si también están pensando que tenemos que cambiarlo antes del 5 de marzo. Es bien práctica mi pregunta, bien concreta. ¿Entendés a qué me refiero? La oferta estable tiene incluida la vieja forma de calificar y los estudiantes tienen acceso Una a eso. aclaración. En la oferta estable, el tipo de curso no está establecido ni está establecida la forma de evaluación. En la ficha de la oferta estable no. No es de los ítems que quedan fijos. Está establecido en los programas de los cursos y por eso lo pedimos año a año. Posiblemente, y es algo a discutir, y la tiro, así como para que lo vayamos pensando, quizá lo que sí podamos incluir en la oferta estable, y eso exigiría una modificación de la ficha de la oferta estable, es el tipo de curso. Quizá podamos discutir eso, ¿no? Pero el tipo de evaluación, ni el docente responsable, ni nada de eso está incluido en la oferta estable, o sea que se puede cambiar año a año. Gracias. No, y además para el 5 lo que hay que definir es el tipo de curso, 1, 2, 3, 4, asegurando que los que tienen exoneración la mantengan. Eso de la tipología de los cursos es imprescindible porque después la vedelía va a emitir las actas en función de esa tipología. Por eso lo tenemos que tener tan rápido. No, yo quería hacer una lectura capaz que un poco personal para ver si colabora con la interpretación de esto de cómo completar las actas. Y retomando como el espíritu este que traía Mercedes, me parece súper necesario tomar como que la escala propone una calificación conceptual, ¿no? Que primero es como darle la derecha a los docentes para que sean ellos los que estén calificados sobre cómo van a discriminar entre quienes tienen las habilidades y competencias necesarias para adquirir los créditos y cuáles no, ¿no? Entonces, como ese punto de corte lo tiene el docente. Y nosotros también en el reglamento de estudios o no me acuerdo cómo se llama ya ahora, en el reglamento de cursos,
planteamos que tienen que existir evaluaciones globalizadoras, digamos, que demuestren de alguna manera que los estudiantes tienen los conocimientos necesarios, ¿no? Y eso siempre se dejó como a criterio de los docentes para que pudieran hacer como esa conexión entre los objetivos que se plantean en el programa y lo que el estudiante termina conociendo, ¿no? Entonces, de ahí parten como ese conjunto de distintas calificaciones entre, ustedes están mostrando la 2 en este caso. Claro, y el primer punto es primero que el docente autoidentifique, digamos, como en qué categoría se encuentra, ¿no? No es lo mismo que el docente entienda que esos conocimientos o esos créditos se adquieren con un examen total o con un examen parcial o solo con la participación en el curso. Entonces, ese vendría a ser como el primer escalón. Y el sin concepto, la idea con la que me había quedado yo era que no tenía un porcentaje asociado, sino que quedaba como un intersticio, no sé, corregime, Mercedes, era en cuanto nosotros como facultad acordamos que arriba del 50% los estudiantes aprueban, ¿no? Entonces, en el caso de tener un examen exonerable, por encima del 50% el estudiante exonera el curso. Debajo de ese 50% tenemos dos grupos que ahí en realidad el porcentaje puede ser algo ficticio, ¿no? Porque si un docente de repente plantea determinado porcentaje y es un porcentaje distinto al que esperaba, puede cambiar la complejidad de las preguntas para asegurarse que los estudiantes sepan determinada cosa. Entonces ahí quedan como dos categorías debajo de el aceptable, digamos, por los cuales, por un lado, exoneran, y por otro lado quedan estas dos categorías que son o el sin concepto, donde el estudiante adquiere el derecho a dar el examen, el que no exoneró, ¿no? O el no aprobado, que ya sea muy insuficiente o como le querramos llamar, en donde el estudiante pierde el curso, ¿no? Entonces, conceptualmente terminamos teniendo como los 3 escalones que nosotros solíamos tener, pero en este caso nos tenemos que ajustar a que no va a haber dos escalones para esta exoneración o ir a dar el examen, ¿no? Entonces, el acta, ahí entrevería lo último, pero digamos, nos queda en este punto puntual de caso de exoneración, tenemos o que exonera, o que tiene derecho a examen, o que pierde el curso. Hasta eso queda como... ta. Hola, gracias por la instancia y las aclaraciones, que seguro van a tener que seguir a lo largo del tiempo y ajustes, como decían, está claro que sí. Primera cosa, quería comentar, más que nada en base a un ejemplo que yo conozco muy bien, que es el curso del cual soy responsable y que, bueno, conozco desde hace muchas décadas, que es el curso de biología celular. Este curso es curso canónico de tipo 2, lo fue siempre desde que lo conozco y va a seguir siendo así, mientras yo pueda, y me dejen. Y en ese sentido, muchos de los problemas que se han planteado no están presentes. Comentar una cosa positiva, si se quiere, que es que tuvimos la primera experiencia de la calificación nueva en el primer examen de este año. La forma que siempre se evaluó el curso siempre fue de forma cualitativa, históricamente se ha hecho así, y obviamente teníamos que ajustarnos a la escala numérica. Lo que hicimos fue hacer un traspaso de la escala numérica que estábamos usando, de acuerdo a una sugerencia que hubo de Bedelía hace un tiempo, a la escala nueva y aparentemente desde el punto de vista cualitativo anduvo perfecto. O sea, todas las sensaciones que nos quedó es que funcionó muy bien, se encajó bien y creo que no solo no vamos a tener problemas, sino que tal vez hasta se solucionaron algunos problemas. En cuanto al examen, creo que el examen ganó. La duda que nos queda, y hemos estado discutiendo estos días, luego de lo nuevo que llegó de esta resolución del Consejo del lunes, tiene que ver justamente con la evaluación de los prácticos, porque nosotros lo fuimos haciendo a lo largo del tiempo de una manera particular, como todo el mundo. Nosotros igual hacemos, a pesar de que es un curso de tipo 2 y tiene examen obligatorio, se hace una evaluación del curso para poder ganar el derecho al examen, que no es simplemente con la asistencia, sino que hay una evaluación continua. La evaluación continua hasta ahora ha sido evaluación solamente en los prácticos, en base a informes y a otras cosas que evalúan el desempeño del estudiante, como preguntas iniciales, etcétera, y hasta la propia actividad del estudiante. O sea, ha habido siempre una forma de evaluar al final del curso y asignar una nota que permitía, que aprobado o no aprobado, que permitía rendir el examen o no.
Primero, está el tema de la asistencia, que eso entiendo sigue igual, ¿verdad? Va a seguir siendo un 75% de asistencia para las actividades obligatorias, o sea que eso no habría problema. El tema es que, por ejemplo, la forma en la que nosotros evaluábamos los prácticos, asignábamos a un práctico no aprobado el mismo valor, por ejemplo, que una inasistencia. Eso implica que la exigencia para poder aprobar el curso era bastante más alta que es ahora. Nos está quedando claro que con esto tendríamos que pasar a una forma distinta donde evaluaríamos, por un lado, el desempeño del estudiante con una nota, una calificación llegada al final, que si llega al aceptable, que es equivalente al 50%, ganaría el derecho a dar el examen. Esa es la primera. La segunda es, por lo que entiendo, lo que importa acá es la calificación en las actas, ¿verdad? Es decir, el acta de curso y el acta de examen. O sea, la forma en la que se llega a esa acta de curso, por ejemplo, va a depender de cada curso y la forma en que cada eh, grupo de docentes decida. Bueno, entiendo que podríamos, no tenemos por qué a cada práctico darle una calificación en escala, sino que ahí nosotros vamos a tener que decidir una forma de calificar que luego nos sirva para llegar a esa calificación. Entonces, también sabiendo qué hacer, está yendo mal, que saber cierta calificación. Probable que eso nosotros lo hagamos, no sé, habíamos pensado inicialmente usando porcentajes, por ejemplo. Son un poco arbitrarios porque la evaluación es cualitativa, totalmente cualitativa, pero podrían ser porcentajes que eventualmente, promediándose más otras ponderaciones que nosotros usamos, lleguemos al final con una calificación. Entonces, en base a eso, son esas dos un poco, estamos cambiando un poco la exigencia, lo que sería la exigencia, la forma de evaluar, pasando un 50% de la evaluación, la calificación según entendí, del desempeño en los prácticos para poder ganar el examen, el derecho a dar examen. Y la otra es que en principio, bueno, lo que importa es lo que pongamos en el acta y la forma en la que con los estudiantes incluso y nosotros mismos resolvamos llegar a esa nota final, eso va a depender de nosotros. No quiere decir que, cuando dicen cada instancia de evaluación, no quiere decir que en cada práctica, por ejemplo, tengamos que poner la escala. Ese era un poco, creo, el conjunto de preguntas que teníamos de biología celular. Me pueden decir si hay que agregar alguna, pero... Flavio, tengo una pregunta. ¿El examen es solo del teórico? No, el examen es teórico y práctico. Teórico y De las dos práctico. O sea cosas. que todo eso Sí, sí, sí. no se exonera No ninguna se exonera parte del nada, curso. ni siquiera No se exonera. parcialmente, ni Ay, nada. qué asqueroso. No. Ha funcionado siempre muy bien. Ha funcionado siempre muy No, bien. Flavio, lo que vos decís es tal cual. O sea, cómo vos calificás los prácticos y la exigencia que ponés para que gane el curso, a algunos les va a ir mejor, otros peor, y el acta Sí. de curso vas a tener como una cosa así en el acta de curso, Sí, que va a ser sí. aprobó, no aprobó el Sí, sí, sí. curso y le podés poner una calificación inclusive porque vas a tener muchas instancias. Entonces un estudiante puede haber ganado el derecho a examen con aceptable o con excelente. Claro, pero es obligatorio tener la escala, eso sí. Sí. Eso sí. Cosa que no se hacía antes. Eso. No, no es obligatorio usar la escala porque en cursos, en este tipo de cursos que tienen examen obligatorio, si no hay evaluaciones y, por ejemplo, es solo la asistencia para ganar el derecho al examen, a todos les pones aceptable. No, pero en este caso sí tenemos evaluación. No, en tu caso sí. Lo que te digo es que no es obligatorio usar la escala cuando no tenés elementos para está bien. calificar. Rizando el rizo. Una forma más es, si yo entiendo que tengo un proceso educativo que quiero valorar, ¿no?
ponderar en la calificación final, hay quienes tienen sistemas de ponderación del curso y el examen, ¿no? Se puede hacer perfectamente. Es otra concepción, ¿no? Que es para los cursos más complejos de prácticas profesionales. Entonces uno hace un proceso de evaluación continua y considera que, a ver, uno podría decir en las clínicas, considera que el estudiante tuvo una performance muy buena, va al examen, no tiene un buen día, le hace una ponderación y le pesa favorablemente lo que fue el proceso educativo. Eso también podemos sofisticarlo a este nivel, porque nada cambia de nuestras decisiones internas, es empezar a registrar de una manera más igualitaria las calificaciones. ¿Tá? Gracias. Buenas. Una pregunta muy puntual. Quizás sea porque todavía no me ha tocado evaluarlo, me tocará en breve con la nueva escala. Yo lleno un acta de curso y pongo una de las categorías. Por ejemplo, excelente. Mi duda es, en esta equiparación al porcentaje para reconocimiento internacional o del 1 al 10, ese porcentaje preciso, que calculo que lo establecerán también según el trabajo las docentes, ¿dónde queda? Porque para estudiantes, para una beca internacional, no es lo mismo tener excelente con 88 que con 98. Entonces, ¿dónde queda dónde ponemos se pone ese porcentaje? ¿Me explico lo que quiero decir? Lo que se aprobó es una equivalencia entre la escala conceptual, no lo tenemos ahí, pero estaba en mi diapo, pero está en alguno de los documentos, está a la vista, ¿no? Claro, hay una equivalencia entre la escala conceptual y la escala numérica del 1 al 10, ¿no? Y eso va a hacer el sistema automáticamente, ¿está? De acuerdo a las calificaciones conceptuales que tuvo el estudiante. Si mal no recuerdo, el 6 está en el nivel de aceptabilidad, creo, si no me acuerdo mal. Y hay otros valores. Claro. Entonces, eso nos informa, o sea, se informa en la escolaridad en tu promedio, pero no se informa más que en tu promedio. Y el docente no maneja la escala del 1 al 10. ¿Se entiende? Fue como que nos quitamos el derecho de volver al uso de una escala numérica finalmente. Entonces dijimos, bueno, esto lo hace el sistema automáticamente para que tenga una traducción, pero no lo manejamos nosotros. Acá el micrófono. Dos estudiantes que tengan un excelente. El sistema, ¿cómo determina que uno tuvo 9 y el otro tuvo 10? O uno tuvo 8 y el otro tuvo 10. Es un excelente. En el sistema de equivalencia se van a dar cuenta. Claro, en el sistema de equivalencia sí, pero a los... Son valores fijos, algunas decimales. Y fijo además a favor del estudiante, a favor, como debe ser, de la calificación. O sea, él va a tener en su escolaridad la escala conceptual, como hay en muchas partes, solo que después tiene una traducción. Claro, pero no entiendo cómo lo traduce. La traducción está informada. O sea, el que recibe la solicitud de beca sabe cómo se dice. Claro, pero hay un problema ahí, que es que cuando vos calificás un examen, al hacer el acta vos perdés datos ahí, ¿tá? Porque todo lo que va en un rango del 87,5% al 100%, le pones un excelente, ¿tá? Entonces Sí. no discriminás entre estudiantes que tienen 87,5% y los que tienen 100. Porque ya no tenemos Cuando vos vas a escala- pasar esas calificaciones de seis categorías a una calificación de 10 números, ¿cómo haces para separar cada categoría? Porque indefectiblemente hay categorías que las vas a tener que separar en dos, porque si no, no tenés 10 números. ¿Cómo se hace esa equivalencia? Creo que eso es lo que está preguntando Raquel, ¿no? O sea, vos cuando calificaste el examen sí sabés qué porcentaje o cuál es tenés la idea fina de cómo le fue al estudiante, pero perdés información en la transición. ¿Cómo la recuperás después? ¿Cómo el sistema recupera la información? Es Esa que información no está registrada en ningún lado, la tiene el docente. Es que pasaste una escala conceptual. Claro, pero estamos hablando ahora de la vuelta de pasar de la escala conceptual a la numérica. A la numérica.
Miren la equivalencia y se van a dar cuenta. Y traemos a Fernando Peláez, que es el que la propuso. Y lo estudió largamente a ver cómo se podía establecer. Hola, Mercedes. Mi pregunta va por el tipo 4, que no lo hemos hablado, en esa categoría sin concepto. O sea, cuando tenés una exoneración parcial, ¿cómo se manejaría? Para que no quede librado en las interpretaciones, que mi experiencia en los últimos tiempos es que interpretar es muy peligroso. ¿Ah? Entonces, con claridad, con precisión, ¿cómo se manejaría eso? No, pero a ver. O sea, en tipo 4, el caso que yo tengo un curso tipo 4, donde hacemos evaluación continua, que permite exonerar parte del examen, no todo, el examen es obligatorio para todos. ¿Ah? Sí. El examen es igual, pero no todos contestan todas las preguntas. O sea, lo que exoneran son preguntas del examen. De la escala de 60. Ujú. Ojo, ¿está? No miren los porcentajes. Ok. Pero está la tabla, digamos. Está el sin concepto del 25 al 60, que sería, en todo caso, eventualmente del 25 al 50. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, lo que se te corre es el insuficiente, es igual que el caso anterior. Es un insuficiente, pero lo vas a registrar como sin concepto. No No tenés tres categorías. La no. universidad para la reprobación te dio 2 categorías. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos 2 categorías de reprobación. No le podemos poner insuficiente porque automáticamente pierde el curso, por sistema. Pero es que si no llega al 50, en nuestro criterio pierde el curso. Bueno, Ese es el tema. ahí está. Vos lo planteás por... Entonces yo lo que quiero saber es si eso está bien o está mal. Exacto, porque es parcial, perdón. Nadie planteó este caso. Bueno, yo lo tengo desde hace 28 años. Ahí está. Entonces, ¿cuál es tu dificultad ahí? No, digo, quiero que quede claro si tengo que bajar el nivel de exigencia para habilitar el examen, que es lo que me implicaría. O sea, examen tienen todos. Sí. Pero si con esta categorización que hay ahora, del si concepto por debajo del 50 habilita examen, o sea, si yo tengo que habilitar a esas personas, porque eso implicaría cambiar cómo está pensado el curso. Porque hoy en día quien va a examen es quien realmente tiene chances. A ver, pero ¿va examen diferente de que va el examen total? Es que el examen total... Es una exoneración parcial. Vos le Es una reconoces ciertos exactamente. aprendizajes y Exactamente. después le pedís otra cosa. Y le pido 2 cosas que no se piden a todos. A todos. Y el que no las logró llegar a la suficiencia, que nosotros estamos pidiendo el 60%. Claro, ahí tu insuficiente... Exacto, no necesariamente. Porque Bueno. igual ahí tiene la obligación del examen. Sí, Claro. sí, no, el examen no se exonera. En realidad, si le aparece el insuficiente, ya sabe que tiene que ir a dar todo el examen. Pero, Bueno, pero le justamente tiene eso, que aparecer sin concepto. Le tiene que aparecer sin concepto. Si no, no lo ese informa. es el tema, porque si no tendríamos que cambiar cómo está pensado el curso, Exacto. porque no queremos que vaya gente que no tiene chance de aprobarlo. Ese es el tema. Pero entienden que ahí no es un problema de ese sin concepto o insuficiente. El concepto está por debajo de lo que yo exijo, ¿no? Entonces tiene que ir al examen total. Porque eso sería Lo que como un tengo que informarle a la vedelía que va a sería casi como un examen libre. Ese es el tema. ¿Ah? Y es un curso con práctico, entonces discutimos en esta facultad Tiene que que los haber cursos, llegado a algo. por eso. ¿Ah? Normalmente cuando están por abajo del 50 es que no llegaron a ese algo. Entonces, la preocupación es esa, si hay que replantear cómo está ¿Es un régimen de exoneración obligatorio o no? no sé qué entienden por régimen de Claro, cuando yo exoneración los obligo obligatoria. a presentarse a todas las instancias o pueden Lo que ir y pasa es que rendir la prueba No, tenemos, como libre. a ver, tenemos evaluación continua en todas las clases, todas las semanas, que les permite no hacer el parcial. Hay parcial previsto de todos modos. 2/3, capaz que más, no hacen parcial porque llegan con la evaluación continua. Quienes no llegaron o no quieren participar activamente en la evaluación continua hacen el parcial y de alguna manera tienen que llegar a superar
El 50% no, el 60% es lo que pedíamos. ¿Por qué? Porque en la evaluación continua también tienen apoyo. Pueden consultar materiales, se hace colectivamente, está el apoyo del docente. Entonces, no es igual que en el examen que se enfrentan solos a la prueba. En el examen sí pedimos el 50%. Entonces, capaz que es demasiado complejo, es un caso particular. Puedo ponerlo por escrito y consultarlo. Claro, pero igual tú vas a tener que hacer una distinción entre los que aprobaron parcialmente y van a dar un tipo de prueba y los que no aprobaron parcialmente y van a dar toda la prueba. Este es el concepto, ¿no? De No, es que exoneración parcial. Yo nunca lo es apliqué. que no tenemos exoneración total, ese es el tema. Por eso, Entonces, pero es parcial. O sea, O sea, no es que la persona no da el examen. claro. Todos dan el examen, pero dan exámenes distintos. El problema práctico Con lo cual es... lo vas a tener que distinguir igual entre el que va. No, pero hoy tenemos gente que no llega, que si da un examen fija lo pierde, que no llega al examen. Y si hacemos esto así... Ahí es el muy insuficiente. Está. Es el que Bueno, perdió el curso. pero nos obliga a tirar para abajo en algo que no necesariamente... Está. Igual digo, creo que me ¿Se contestaste. entiende? Si perdió el curso es muy insuficiente. Está. Bien. O sea que habrá que ponerlo por ahí. Laura, ahí me parece que lo que tenemos que repensar en esos casos es cuáles son las pruebas que estamos poniendo y cuáles, porque No, pero digo, son los no umbrales. son pruebas, es evaluación continua. No, por eso es evaluación continua. Entonces, evaluación pensemos no en un puntaje, Pero sino funciona si es bien. aceptable o no es Funciona aceptable. bien, quiero dar resultados, más del 90% de aprobación y más del 75% de los estudiantes aprueban pero yo en los trato 3 de periodos cambiar. sucesivos. Entonces, no queremos cambiar lo que funciona bien, queremos mejorar. Sí, sí, pero capaz que lo que tenemos que cambiar ahí es qué es lo que consideramos aceptable y qué es lo que consideramos insuficiente. Como no atarnos a los números de justamente de estos 50%, 60%, Ok, pero se puede, sino de porque pensar hay una resolución en de la las facultad en qué es aceptable. pero hay una resolución de la facultad que fija números, ese es el tema. Sí, claro. Nosotros trabajamos con porcentajes. Y Bien. si transformamos todo a porcentaje, estamos como yendo como en contradicción de lo que queremos hacer, que es que sea una evaluación cualitativa. La idea es que... Deja mucha cosa librada en la arbitrariedad también. Ese es el otro problema. Pero igual, digo, no quiero hacer un debate sobre estos Lo temas que acá. están elaborando muchos docentes en la universidad ahora son rúbricas para poder llegar a los acuerdos cualitativos de exigencia en el Tenemos curso. también rúbricas, las vieron en un proyecto de comisión sectorial hace 15 años. Por eso. Esa es otra forma, digamos, es un buen instrumento como para lograr repensar y no traducirlo absolutamente a porcentajes. ¿Está? Hola, gracias por esta instancia. Yo las preguntas con las que vine, en gran parte la consulta de Silvia, ahora lo que decía Lucía del traslado, eran las preocupaciones que tenía y se fueron un poco disipando. Me queda solo una pregunta muy concreta, que es con respecto al tema de acta de curso, ¿no? En los casos, en los cursos de tipo 2, digamos, en realidad el estudiante lo que va a obtener finalmente es la nota de aprobación del examen, ¿no? Ahora bien, el acta de curso permite aprobar en 4 categorías. Ahora, en ese caso, cuando hay examen final, ¿de qué sirve un acta de curso con 4 categorías? Mi intuición es que en esos casos debería ser solo aceptable o como el viejo aprobado o no aprobado el curso. Es la pregunta que tengo para trasladarle si es así lo que, porque si no, esas 4 categorías de aceptable para un acta de curso, del punto de vista del currículum del estudiante, no figurarían en ningún lado. ¿Se entiende? Esa es la pregunta. Adri, me parece que eso es lo que hablábamos recién, que depende de los cursos que aún teniendo examen obligatorio, tengan un proceso de evaluación durante el curso. Claro, pero en esos casos, inclusive, teniendo examen obligatorio, nos puede interesar registrar el proceso
nos puede interesar porque posiblemente un estudiante que tenga un excelente, eso le sume una nota un punto en el examen, por ejemplo. Pero si no tenemos, le ponemos a todos aceptables. Si no tenemos nada que evaluar durante el curso, no tenemos que usar toda la escala. En vez del aprobado, ponemos aceptable. Eso habilita el derecho al examen. El que no lo tiene, le ponemos insuficiente. Y eso depende mucho de los cursos. Y en esta facultad también pasa que muchos cursos tienen una especie de bonus track en la calificación del examen en función de cómo performaron los estudiantes en el curso. Y ahí nos interesa tener ese gradiente. En otros capaz que no. Y es, viniste, no viniste, no, hiciste, no hiciste y no te califico. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la instancia y bueno, gracias por las aclaraciones, la verdad, vienen bastante bien. Es claro que nosotros vamos a tener al menos algún tipo de dificultad en cuanto a la implementación de nuevo sistema de calificación, pero eso es mirando de acá hacia el futuro. El tema es que actualmente hay estudiantes que ya tienen en su escolaridad de grado o de posgrado calificaciones con el sistema anterior. Entonces, supongo que no vamos a tener doble calificación en la escolaridad y ya está convertido. Bien, y atado a esa pregunta, esto es importante porque también muchas veces hay que evaluar escolaridades para decidir entre personas para un llamado, ¿verdad? Entonces, ahora, si el nuevo sistema de calificación va a llevar a redefinir los criterios de suficiencia y aceptable y así, digamos, podemos estar frente a una población, ¿sí?, de estudiantes que fueron evaluados de una manera y otros que compiten por los mismos cargos, básicamente. Va mi pregunta. Este, ¿Qué pensamiento hay acerca de eso? A ver, la escolaridad mientras cursan es una escolaridad con una escala conceptual, pero con mucha información. ¿Estamos de acuerdo? Porque está todo. Están los promedios con aprobaciones y reprobaciones, ponderados por créditos y no ponderados por créditos. O sea, uno ahí tiene toda la información. Pasamos sí a una escala conceptual. No tenemos 13 niveles para ordenar a la gente en categorías. Tenemos 6 niveles. Eso sí. Pensemos que nos cambió de 13 a 6 el ordenamiento finalmente social de las personas, porque es verdad, lo sabemos muy bien, los que trabajamos los temas de evaluación, la evaluación en los sistemas educativos tienen un reflejo en los sistemas sociales. Eso es así. Lo que llevó más discusión fue la escolaridad de egreso, porque la escolaridad de egreso, y para mí es una conquista, no tiene reprobaciones. No se va a informar más de las reprobaciones. O sea, es una escolaridad de logro. La persona se le otorga el título porque alcanzó la suficiencia en este conjunto de disciplinas, unidades curriculares que nosotros le exigimos. Entonces ahí no va a haber, es verdad, y fue una discusión en el central, no va a haber elementos que permitan los discernimientos que hacíamos hasta ahora. Por ejemplo, poniendo en juego el nivel de reprobación, o sea, la trayectoria del individuo. Sí van a estar los tiempos de formación, porque nada de eso cambia. Si la persona le hizo en 5 años, le hizo en 10, le hizo en 15, eso sí. Pero no las reprobaciones jugando para una instancia de concurso, para una instancia presentándose a un cargo del Estado, privado, en fin, lo que sea. Eso fue una larguísima discusión y llegamos a la decisión que para mí es la menos mala y es la que usa el mundo, que es cuando yo le otorgo un título, informo cómo alcanzó ese título. Porque además nuestro sistema de evaluación es de una macrouniversidad pública de inspiración reformista, como son las universidades públicas argentinas, es un sistema de evaluación y de cursado que es muy difícil de comprender en el resto del mundo.
¿no? Nosotros no tenemos, por ejemplo, límites de posibilidades de aprobación, de presentación a examen. No tenemos límite en lo de la... No tenemos, por lo menos por ley orgánica. Esto siempre es lo que nos ha dicho jurídica. Nosotros no le podemos decir a una persona que no se puede seguir presentando examen. Otra cosa es la pérdida de validez de curso y que vuelve a cursar. Pero a presentarse examen, no. Con lo cual, imagínense en estas nuevas escolaridades donde aparece el histograma, ¿no? Los niveles de muy insuficiencia que pueden aparecer. Yo vi una escolaridad de un estudiante de ingeniería, que ya muy avanzado. El estudiante, si uno miraba el histograma, era un buen estudiante, un estudiante bueno, bueno y muy bueno, pero tenía un nivel de reprobación altísimo, porque además la reprobación se le ponía 0, con lo cual todo eso fue a la categoría muy insuficiente. ¿Cómo te pueden comprender en el mundo que vos diste la cantidad de veces las pruebas de primer año, segundo año? ¿No? Es muy difícil. Pensemos que es un sistema que tiene toda una coherencia histórica para nosotros, pero que para el resto del mundo no es fácil de comprender. Con lo cual, o sea, decidimos, no, la escolaridad de egreso va con las aprobaciones y los nuestros, que están muy bien formados, saldrán a competir con esto. Así que no sé si te respondo, pero es verdad que en cierta medida, con la adopción de la escala conceptual y esta decisión en la escolaridad de egreso, resignamos un poquito las posibilidades de discernimiento de las comisiones evaluadoras. Van a tener que poner cuestiones adicionales para, ¿no?, saber cómo seleccionar a las personas. Una última pregunta. Hola, buenas. Que tendríamos que ir cerrando, sí. Cortita y práctica. Muchas gracias por el espacio y las aclaraciones. En relación al último punto que tocó Bettina, es vinculado a los cursos de tipo 2, o sea, con examen obligatorio, que de todos modos realizan evaluación continua y que la idea es que el acta de curso tenga una graduación, digamos, de calificaciones en función de la evaluación. Si eso es válido y está en el espíritu, que pueda complementarse con un bonus, por ejemplo, en la nota del examen. Es decir, si bien hay un examen igual para todos como forma de cierre, si es aceptado eso y si está bueno como forma del proceso. Yo entiendo que Gracias. sí, pero... Sí, digo, nada impide que usemos eso. Aprueba el curso, perdón, el examen y le podemos otorgar un bonus por su desempeño durante el... Digo, nada de la nueva calificación impide que eso ocurra. En el caso de Facultad de Odontología lo reglamentamos. Armamos un cuadrito donde ponemos, incluso no salió el tema. ¿Qué pasa cuando tengo un parcial de bueno y otro parcial de muy bueno, o viceversa, primero muy bueno y después bueno? Todo eso llegamos a un acuerdo que siempre es generoso, como dice la decana, con principio de generosidad, que es un principio básico en evaluación para garantizar las continuidades educativas, ¿no? Y si está así de claro, lo mismo ponderando el proceso educativo en relación a la prueba final también. Eso es ir como sofisticando y mejorando más el criterio pedagógico, que valga todo el proceso, además de la instancia de síntesis. Hola. Última pregunta, Dos comentario. puntuales. Quería saber con respecto a las evaluaciones tipo 4 y tipo 3, bueno, tipo 3. Si un estudiante, por ejemplo, está en categoría aceptable, muy bueno, y se quiere presentar al examen final porque quiere mejorar su nota, ¿cómo es viable esa opción? ¿Cómo estaría reflejado en las actas de curso? Tiene la oportunidad de... Aprobó, exoneró, pero quiere sacar excelente y se quiere presentar al examen. ¿Qué necesidad? No, pero ha pasado, ¿sabes? Ha pasado en la universidad. Eso dice
dice también de los procesos altamente competitivos que tenemos actualmente, ¿no? Ha pasado. En las condiciones actuales, lo que o sea, en realidad tendría que perder el derecho a la exoneración, a la calificación de la exoneración y dar la prueba. Porque tiene sentido que vaya de la prueba y si no alcanza la calificación de la exoneración, o sea, se dan cuenta que sería como, ¿no? El hijo está difícil, no sé, hay que meditarlo. Pero uno diría, bueno, o derecho a una cosa o derecho a la otra, ¿no? Pero se ha planteado en la universidad, si hay gente que ha planteado poder mejorar la calificación que tuvo. Vamos a tener muchas dudas en la medida que vayamos reflexionando sobre estos temas y nos va a llevar, como está previsto, un tiempo para hacer ajustes. Así que con tranquilidad, lo primero que les pedimos entonces es ver el tipo de curso para el miércoles, ese numerito 1, 2, 3, 4, y ver que esté en armonía con la forma que están llevando la evaluación. Y que quienes tienen hoy la posibilidad de exoneración parcial o total, que por favor la mantengan por un mínimo de 2 años para ir viendo si es, digamos, si hay que hacer ajustes también en esa forma. Una mano muy insistente, adelante, antes de irnos, allá en el fondo, sí, tú. Una pregunta con respecto a lo que decía el compañero allá, que no iban las escolaridades no iban a tener las reprobaciones en los exámenes y que se iba la de egreso, bueno, pero para el tema de un concurso y tenemos 2 personas y que se iba a evaluar el tiempo en el que esa persona lleva su trayectoria, pero no es lo mismo una persona que maternó y demoró más tiempo que una persona que reprobó un montón de exámenes. ¿Cómo hacemos ahí? No vas a tener la información en la escolaridad de egreso sobre la reprobación. ¿Y entonces? Vas a tener solo la información del tiempo y ahí son los criterios que se adopten. Pero si tenés Puede solamente... ser una persona que le llevó 15 años, puede ser una diferencia entre alguien que le llevó 5 y otros 7 y uno ahí no lo pone a jugar, ¿no? Obviamente. Pero ahí el tribunal va a tener que tener criterios adicionales. Ok, entonces... No hay otra posibilidad. Hay que enviar una carta, no sé, pensando que... No se resuelve con la evaluación nuestra. Es otro tema. Es más, los estudiantes en aquel momento, en el 2010, no los estudiantes, ADUR en ese momento, en el 18, discutió si teníamos que seguir generando ranking. Hasta eso nos falta todavía discutir en la UDELAR. Lo tenemos, pero lo tenemos por la vía de los hechos. Las vedelías han proporcionado información para los rankings, el CESU se maneja con un criterio, pero hay propuestas nuevas también de ranking, todavía eso tampoco está discutido. ¿Está? Muchísimas gracias a Betina, muchísimas gracias a Mercedes y lo seguimos conversando en forma continua. Muchísimas gracias.